Bueno, Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a compartir, ya que estamos cerca de la celebración de Pesach, vamos a compartir los fundamentos de esta cita tan importante con Hashem y vamos a aprender cómo esta cita establecida a la salida de los herederos de Israel de Egipto y planteada desde el Sinaí, como hoy está fundamentada en Mashiach y nos convoca también a nosotros. Primero vamos a revisar qué fue lo que estableció el Señor en el Sinaí respecto a Pesach. Dice la palabra en Éxodo 12, del capítulo 1, partiendo del capítulo 1, sí, versículo 1, perdón, capítulo 12, dice: habló Hashem a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: esta luna, este mes, será para ustedes el primero de los meses, el primer mes del año para ustedes. Aquí el Señor está estableciendo que el calendario bíblico para las citas con Él queda establecido a partir de este momento. Es decir, tenemos que guiarnos, todos aquellos que somos herederos de Israel, tenemos que guiarnos por este calendario que Él está estableciendo para sus reuniones con nosotros. Dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10º día de este mes, es decir, de ese primer mes que es el mes de Abib, llamado hoy día Nisan, después que regresaron de Babilonia le cambiaron el nombre, pero el nombre que estableció el Señor fue el mes de Abib, que significa el mes de la primavera, es decir, este mes en el que estamos ahora mismo es primavera en Israel. Este es el mes de Abib. En este mes, en el 10º día, cada hombre tomará un cordero para su casa, para sus padres por casa, es decir, ponémoslo así, cada líder de familia o cabeza de familia tenía que escoger un cordero. ¿Un cordero para qué? Un cordero que iba a ser para sacrificio. Dice: si la familia es muy pequeña para el cordero, compártalo con el vecino de su casa según el número de personas cuenten sobre el cordero. Es decir, tenían que ponerse de acuerdo, si eran muy pocos, compartirlo con un vecino, de manera que todo el cordero tenía que comerse. Dice: el cordero tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo puedes escoger de entre los corderos o de los carneros. Observe que no solo se trata de que sea un cordero, sino también que podía haber sido un carnero. Es decir, es de la misma especie. Lo guardaréis, este cordero, fíjense lo que dice, hasta el día 14 del mismo mes. Es decir, en el día 10 se tenía que escoger el cordero y en el día 14 lo van a sacrificar. Es decir, en el día 10 lo visualizan y 4 días después ya ese cordero tiene que estar inmolado, sacrificado. Dice: entonces toda la congregación de Israel en el día 14 lo degollará entre las 2 tardes. Luego dice: ellos tomarán la sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa donde lo coman. Ellos lo comerán, la carne asada al fuego esa noche, y la comerán con mazot, con panes sin levadura, y con maror, hierbas amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. No debes dejar nada de lo que sobra de él hasta mañana. Lo que sobra para la mañana debes quemarlo al fuego, así como ha de comerla. Así es como ha de comerla. ¿Cómo lo va a comer? Es lo que va a explicar ahora. Acuérdense, el día 10 lo visualizan, el día 14 lo sacrifican, lo tienen que comer todo. Y la sangre, observe qué es lo que es la sangre, la van a tomar y la untarán en los dinteles de la puerta de donde residan.
Lo van a comer con panes sin levadura y con hierbas amargas. Y luego dice, ¿cómo lo debes comer? Dice, lo debes comer con tu cinto abrochado y tus sandalias en sus pies y tu vara en la mano. Es decir, en una actitud de salir, en una actitud apercibida. La comerán apresuradamente. Es Pesach que significa pasar por alto de Hachén. Es decir, Pesach es el cordero. Dice, si usted dice que, si vemos, dice aquí, escoge el cordero el día 10, el día 14 lo degollas y es Pesach. Es el cordero, es el Pesach. Y Pesach significa pasar por alto de Hachén. ¿Y por qué se llama pasar por alto? Y lo dice el Señor aquí mismo, responde, porque yo pasaré por la tierra de Egipto esa noche, ponga atención, esa noche, y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra los dioses de Egipto. Yo soy Hachén. Es decir, el animal, el Pesach, iba a ser sacrificado, la sangre iba a ser puesta como una señal, tenía que comerse apercibido para escapar y tenía que ser en esa noche, no podía ser ni antes ni después ni cuando se le ocurriera a la gente hacer eso, tenía que ser esa noche. La sangre, dice, ¿por qué va a ocurrir esto? Porque él va a pasar esa noche. Y el que no esté apercibido, el que no haya seguido las instrucciones, va a perecer junto con todas las adoraciones que habían en Egipto. Luego dice, la sangre será para ustedes. Escuchen lo que dice. ¿Qué significa la sangre de Pesach? La sangre del cordero. ¿Qué significa? Significa una señal. Dice, será para ustedes como una señal en las casas donde habiten ustedes. Y dice Hachén, cuando yo vea la sangre, pasaré por sobre ustedes, haré Pesach, y la plaga no los destruirá a ustedes cuando destruya con violencia la tierra de Egipto. Observe estas cosas puntuales. 1, él pasa esa noche. 2, la sangre es una señal. 3, el cordero se tiene que consumir en su totalidad y se tiene que comer con la preparación, con estar apercibido de lo que va a ocurrir. Dice, y este día será para ustedes por memorial y ustedes lo deben guardar. ¿Como qué? Como una cita para Hachén, no para nosotros, no para nadie, es una cita para Hachén, es decir, él lo está ordenando que sea en esa noche, en esa fecha, por eso inició diciendo, tiene que ser en el mes que le estoy diciendo, en el día que le estoy diciendo, en la noche que le estoy diciendo y cómo les estoy diciendo, porque es un procedimiento de él que se va a dar por todas las generaciones hasta que él determine que cambie. Entonces aquí hay que sacar algo muy importante. El cordero se llama Pesach, es decir, Pesach no es una cena, Pesach es el animal que es sacrificado y ese Pesach significa pasar por alto, es decir, el sacrificio va a servir para que Hachén pase por alto los pecados. ¿Y cuándo se va a dar a pasar por alto los pecados de alguien? Cuando esa persona utilice las instrucciones tal cual y vea la sangre de ese sacrificio, es decir, la muerte de ese cordero como una señal para su salvación y que no entre el destructor a su casa. Entonces vamos a hacer un análisis de lo que estamos viendo con respecto a Yeshua, porque esto es lo que tenemos que entender. Eso se dio en el Sinaí. ¿Cómo aplica esto a Yeshua? Fíjense, lo primero que nos indica lo que se dijo en el Sinaí por parte de Hachén es que en el 10º día de ese mes, del mes de Abib, se tenía que dar. Vamos a hacer una comparación entre lo que se dio en el Sinaí y lo que representa Yeshua como Pesach, como el cordero del sacrificio. Lo primero que nos dicen en Pesach, cuando dice Hachén en Pesach, es que este evento tiene que ser escoger un cordero en el 10º día de ese mes de Abib. Y vemos acá
que Yeshua sabía cuándo era su hora. Cuando a él María lo convocó a hacer algo, él dijo, todavía no es mi hora. Él sabía cuál era su hora. Cuál era su hora de ser el Pesach, de ser el cordero para el sacrificio. Luego en el Sinaí dice, cada hombre tomará un cordero para su casa. Es decir, en Yeshua está la responsabilidad de que la cabeza de familia, que en ese momento la familia de Israel era dirigida por el Sanedrín, ellos iban a escoger el cordero, que en este plano que estamos analizando va a ser Yeshua. Luego dice, el cordero tiene que ser sin defecto, macho de 1 año, y lo puedes escoger entre los corderos o entre los carneros. Es decir, no tenía que tener defecto, Yeshua no tenía pecado. Cuarto, lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Yeshua en Juan 12, 10, 11 ya es señalado para morir. Es decir, es escogido para ser el Pesach de nosotros. Luego dice, lo ofrendarán, lo degollarán entre las 2 tardes. Yeshua fue sacrificado entre las 2 tardes. Dice, ellos tomarán la sangre y la untarán en los 2 postes, en el dintel de la puerta a la entrada de la casa donde lo coman. La sangre significa no la sangre como lo ven muchos, sino la sangre se tira a la tierra, se tira, como lo hemos aprendido, a lo que es el altar del sacrificio. La sangre lo que viene a significar es la muerte, que eso es la paga del pecado. La sangre es la muerte, es el sacrificio que Yeshua está ofreciendo para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que vemos en Mateo 26, 28. Dice, ellos comerán la carne asada al fuego, la comerán con mazot, panes sin levadura, con maror y hierbas amargas. Yeshua es nuestro corbán, es el cuerpo de la reconciliación que se está ofreciendo, y que comerlo significa aprender de él. Y sin levadura significa para nosotros que tenemos que apartarnos, ser santo del pecado después que comemos, después que aprendemos de ese corbán que es Yeshua. Y hierbas amargas es que, como él nos dice, en este mundo tendremos aflicción. Las hierbas amargas son símbolo de la aflicción que tenían el pueblo escogido en Egipto por la presión del faraón. Dice, no debes dejar nada de lo que sobre de él hasta la mañana. Lo que sobre para la mañana debes quemarlo. No debes dejar nada, debes perseverar. Es decir, una vez que has comido, que has aceptado la sangre como señal y que has comido, has aprendido de Yeshua, entonces no puedes echar para atrás. Debes perseverar, no volver atrás. Luego dice, así es como has de comerla, con tu cinto abrochado, con tu sandalia en tus pies, tu vara en tu mano, la comerás apresuradamente. Los cintos abrochados y la sandalia en los pies significa estar apercibidos. Comerlo apresuradamente es poner los ojos en las cosas de arriba. Una vez que ya tienes, que conoces que Yeshua es tu corbán, que viste su sacrificio, su muerte como una señal para tú tener escapatoria y comes. Acuérdense que los sacrificios en aquel tiempo se partía el animal y se comía su carne. Y entonces comer su carne significaba que aceptaste el pacto. Ya después que aceptas el pacto, debes perseverar, no volver atrás y estar apercibido a las artimañas del enemigo. Luego le dice en el Sinaí, es Pesach, es decir, ese cordero, ese corbán que está llevando al sacrificio, es Yeshua, que Pesach significa pasar por alto. Yeshua es nuestro corbán, es el cordero sobre el que se ponen las manos y él hace que nuestros pecados sean pasados por alto. Es decir, nosotros transferimos nuestros pecados a él y él nos transfiere su vida eterna. Dice, porque yo pasaré por la tierra de Egipto esa noche y mataré a todos los primogénitos de la tierra. ¿Qué significan los primogénitos? Significan las adoraciones. Por él dice más adelante, yo ejecutaré mi juicio contra todos los dioses de Egipto. Eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Pesach se da en una noche, en una fecha específica, no cuando a alguien le da la gana de hacer Pesach. Luego dice, la sangre será para ustedes como señal en las casas donde habiten ustedes. La sangre de Yeshua es su sacrificio, es su muerte y es como señal en la casa donde habitamos. El aceptar a Yeshua es permitir que esa noche limpie, esa noche de Pesach limpia todo lo que tenemos como adoración a cualquier cosa en el mundo. Esa noche nos limpia, es decir, nos santifica. Dice, cuando yo vea la sangre, pasaré por sobre ustedes y la plaga no los destruirá a ustedes cuando destruya con violencia a todos los dioses de Israel. Cuando Yeshua vea la señal, o sea, ¿qué significa ver la señal en el caso de Yeshua? Significa ver nuestro crecimiento, que exhibimos su fidelidad gracias a ese sacrificio. Entonces Él pasará por sobre nosotros cualquier plaga que quiera venir contra nosotros. Pero si nosotros no estamos exhibiendo, entonces estamos dando la oportunidad al destructor que entra a nuestras casas. Luego dice, este día servirá para ustedes por memorial y ustedes guardarán y harán esto como una cita para Hachén por todas sus generaciones. ¿Qué significa eso? Que este día debe ser guardado por todo aquel que exhibe la señal, por todo aquel que aceptó a Yeshua como su Salvador. Ahora lo que nos toca es exhibir esa fidelidad, haciendo lo que Él está mandando a hacer. Y este caso es guardar esa cita con Él por todas las generaciones. ¿Cuándo? En la fecha que corresponde, ni antes ni después. Dice, ustedes, Shomer, guardarán, escucharán y guardarán esto como una cita, como un procedimiento por el tiempo que Hachén diga. Todo el que recibe la señal, es decir, la sangre, el sacrificio, debe escuchar y hacer esta cita como una instrucción hasta que Yeshua venga. Luego le va a decir en el mismo Sinaí, 7 días comerás panes sin levadura, además desde el primer día quitaréis toda la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y en el primer día tendréis una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto que cada uno deba en lo que cada uno deba comer. Solo esto podréis hacer. Guardaréis también la fiesta de panes sin levadura. Es decir, después que se hace ese mismo día que se está haciendo Pesach, se está iniciando la fiesta de panes sin levadura y se debe guardar 7 días de comer panes sin levadura. Lo espiritual de esta fiesta es que después que aceptaste a Yeshua, no te puedes echar para atrás y tienes que mantenerte en santidad. Aquí hay 2 fiestas, la fiesta o la cita, para no decir fiesta, la cita de degollar al Pesach, al Cordero, el día 14, el día 15 en la noche se hace la cena, se come ese Cordero y allí mismo inicia la fiesta de panes sin levadura. Ese es el primer día de panes sin levadura y se va a hacer por 7 días. ¿Cuál es el sentido de esto, la simbología de esto? Que usted y yo aceptamos que Yeshua es nuestro Salvador, tomamos su sangre, es decir, su sacrificio, su muerte como una señal, comemos su carne, que significa alimentarnos de su Torah, de su testimonio, y luego mantenernos con la sandalia y el cinto ceñido, porque de ahora en adelante tenemos que estar apercibidos. Y a partir de ese día se inician 7 días, es decir, una plenitud de mantenerse en santidad, de mantenerse sin la levadura, que significa pecado. En resumen, Pesach es establecer una cita anual por todas nuestras generaciones. Es decir, no podemos tomar una cita un día u otro día, sino que tiene que ser, ¿qué día? El 15 de Aviv, que es el que Él nos estableció en su calendario.
Ahora bien, 15 de Aviv tenemos que estar apercibidos con nuestros cintos y nuestras sandalias puestas para saber cuándo es 15 de Aviv. Y 15 de Aviv este año es el 16 de abril. Entonces ya estamos apercibidos. Esta es nuestra cita para este año con Hashem. ¿Para qué? Para comer ese Pesach, esa renovación, por decirlo así, del pacto con Yeshua. Seba Pesach significa sacrificio de Pesach. Y eso es Yeshua. Yeshua es nuestro Pesach, es nuestro cordero en el cual pusimos nuestras manos, el cual degollamos cada 14 de Aviv y comemos cada 15 de Aviv. La sangre de Yeshua es la señal de pacto. Simplemente eso, la señal del pacto. Y su carne, su cuerpo, como él lo vamos a ver ahora cuando nos describa lo que está haciendo en la cena, es comer el pacto. Una de la sangre es la señal y la carne es aceptar el pacto. Por 7 días comeremos matzá, panes sin levadura, es mantenernos cumpliendo Torah para no pecar y ser cortados de la asamblea. Comer con maror, es decir, hierbas amargas, no solo es recordar el sufrimiento de los padres en Egipto, sino que tendremos aflicciones en este mundo. Pasará esa noche, es decir, no hay una fecha diferente a esta. No hay una fecha que dé una congregación o otra congregación o un líder u otro líder, sino que la que dijo Hashem es esa noche. Y esa noche es importante porque esa noche Él quitará las adoraciones, es decir, nos santificará. Y luego nos ordena que enseñemos esto a nuestros descendientes y que nos mantengamos en santidad, es decir, alejándonos de la levadura por una plenitud, por 7 días. En Éxodo 31:13 dice, habla al pueblo de Israel y dile, no obstante, debéis guardar mis Shabbatot, mis sábados. Es decir, esto, Pesach, es un Shabbat, es un sábado. Dice, porque esto es una señal entre yo y vosotros, lo que está diciendo Hashem, esa cita que es en esa noche en la que Él va a venir a nuestras casas y va a quitar todo lo que nos oprime si tenemos el apercibimiento de estar listos para comer ese Pesach. Entonces Él dice, esa señal que ustedes están dando para esa cita a través de todos los tiempos será para que yo los santifique y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Muy bien, ahora vamos a entender, después que hemos dado este preámbulo, vamos a entender qué es el Seder de Pesach. ¿Qué es Pesach? Aprendimos que Pesach es el propio animalito, el cordero, es decir, que para nosotros Yeshua es nuestro Pesach. Ahora, ¿qué es la cena de Pesach? Cuando se celebra el Pesach el 15 de Aviv, que en este año cae 16 de abril, lo que se hace es una ceremonia que lleva un orden. Entonces, por eso se llama Seder Pesach, porque es orden de Pesach, es decir, orden cómo se comerá ese cordero, es decir, cómo se comerá ese sacrificio. Ahora es importante destacar algo, no hay sacrificios, es decir, ya no hay sacrificios de ninguna clase, así que no se va a sacrificar un cordero para hacer honor a Hashem porque ya no hay sacrificio, ya Él fue nuestro cordero. Si alguien quiere en el Seder, en el orden de Pesach, en la cena de Pesach, comer cordero, pues puede comprarse una pierna de cordero y ponerla como parte de la cena, pero no se puede ver como un sacrificio porque ya Él fue nuestro Pesach, nuestro sacrificio. En la antigüedad, ¿cómo era esto? Bueno, en la antigüedad, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, habían 3 elementos nada más en el Seder, en el orden de Pesach. Él les dijo, tomen el cordero el día 10, el día 14 lo sacrifican y el día 15 lo comen. Entonces, ¿qué es lo que van a comer qué es lo que comieron, mejor dicho, los padres en Egipto esa noche del 15 de Aviv? Pues ellos comieron
un cordero que el Señor mandó, comieron mazot, pan sin levadura, y comieron maror, hierbas amargas. Nada más. Ese fue su seder de Pesach. No fue una celebración, fue para hacer lo necesario para que Hachén entrara esa noche e hiciera juicio sobre Egipto, pero guardara por la señal de la sangre y por el comer el cordero a todo el que era el pueblo escogido. Eso en el Sinaí. ¿Qué pasó después y por qué hoy se celebra como lo vamos a celebrar? Bueno, porque ya en el siglo II, el rabino Hillel el anciano agregó algunas cosas. Y usted dirá, ¿por qué vamos nosotros a seguir lo que está diciendo un rabino? Pues porque eso lo homologó Yeshua. Por eso lo vamos a hacer. No porque lo hizo Hillel, sino porque lo homologó Yeshua. ¿Qué ocurrió? Él agregó, con los sentidos que vamos a ver, cada uno de los elementos del Seder, del orden de Pesach en que se va a hacer la ceremonia del 15 en la noche, o el 15 de Aviv en la noche. Primero agregó 4 copas. Acuérdense que nada más había un cordero, mazot y maror. Ahora él agrega 4 copas que Yeshua las tomó, por lo tanto nosotros las vamos a tomar. Agregó una copa de la santificación, agregó la copa de los juicios, agregó la copa de la redención y agregó la copa de las alabanzas. Entonces, se va a tomar 2 primeras copas, luego va a haber una cena en el medio de esas 2 copas y luego van a haber 2 copas al final. Cada copa tiene su significado. Ese es el orden. 2 copas, una cena, 2 copas. Ese es el orden. ¿Qué significa cada copa? La primera copa, la copa de la santificación, tiene el simbolismo, el significado de que Dios nos separó. Acuérdense que santificar es separar. Nos separó a nosotros de los egipcios. Esto ocurrió cuando vino la 4ª plaga. Nosotros sufrimos, o nuestros padres o nuestros antepasados del pueblo escogido sufrieron 3 plagas en Egipto, la 4ª no, hubo una separación. Entonces esa es la primera copa que se toma, la copa de la separación o de la santificación. Luego se va a tomar la segunda copa, que es la copa del juicio. Allí es donde él hace juicio sobre los egipcios y sus dioses, pero ya el pueblo estaba separado. La primera copa nos da la separación, la segunda copa va juicio sobre los pecadores. Luego viene la tercera copa, que es la copa de la redención. Esto es cuando ya el pueblo está fuera de Egipto, sacado con el brazo extendido, con la mano dura, fuerte de Hachén, ya no están en el mundo, entonces están en redención, redimidos. Y luego finalmente está la copa de la alabanza, que es la copa que se va a tomar en simbolismo de cuando el pueblo pasó el Mar Rojo y cantaron el cantico de victoria de Moshe. Eso fue lo que se estableció en el segundo siglo. En ese mismo siglo, y de acuerdo a Hillel el anciano, se agregaron las carpas. Acuérdense que hay panes sin levadura y hierbas amargas. Bueno, acá se agregaron las carpas, que son los vegetales. Se agregó el haroset, que es como un dulce o una compota. Se agregó agua de sal y se agregaron 2 velas. Todo eso está a partir del segundo siglo celebrándose. Cuando Yeshua vino, vamos a ver qué pasó con esta cena, si la utilizó o no la utilizó, pues eso lo vamos a ver cuando estudiemos la cena de Yeshua. Antes de entrar al detalle de cómo es el tema de Pesach y qué fue lo que ocurrió en esa semana final de cuando Él se entrega como nuestro Cordero, es importante que entendamos cómo es el día bíblico, porque no es igual a nuestro día romano.
El día bíblico es como él lo estableció en Génesis 1:5, que dice, y llamó Dios a la luz día, o sea, lo que es de día, y a las tinieblas llamó noche, igual, es la noche. Pero miren lo que dice, y fue la tarde y fue la mañana un día. Es decir, para Hachén el día se cuenta desde las 6 de la tarde anocheciendo hasta la mañana. Entonces, nosotros contamos nuestro día desde las 12 de la noche, 12:01 ya es el siguiente día, pues para Hachén el día empieza desde las 6 de la tarde cuando aparece la primera estrella o cuando se hace de noche. Entonces hay una diferencia en el día. Por ejemplo, el día para nosotros está empezando a las 12 de la noche y 1 minuto. Para Hachén está empezando a las 6 de la tarde. De 6 hasta el siguiente 6. Para nosotros es de 12 hasta el siguiente 12. Entonces, cada una de estas cosas, los romanos vinieron a agregarle detalles. Por ejemplo, los romanos fueron los que establecieron las vigilias. La primera vigilia se da desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche. La tercera vigilia es de las 9 hasta las 12. Aquí tuve una equivocación. Y la cuarta, la cuarta va a ser desde las 12 hasta las 3 de la mañana, que ese es el periodo en el que vemos que cantó el gallo. Y la cuarta vigilia es de las 3 a las 6 de la mañana. Los romanos también establecieron que la hora tercia o la tercera era a las 9 de la mañana, la sexta a las 12 y la nona a las 3. Esto en latín, y la duodécima a la sexta. Entonces, día es día soleado y noche es noche. Entonces, cuando el Señor nos dice en su palabra que Él pasó 3 días y 3 noches, tenemos que contar 3 días de luz y 3 noches de oscuridad para que se encuentren los 3 días de que Él pasó en la muerte. Lo siguiente que nos lleva a entender Pesach es que la cita de Pesach es el 14 de Aviv y se come la cena el 15 de Aviv. Entonces, viendo lo que nos toca en este año, por el calendario romano el calendario occidental nos toca el 16, que cae sábado. Entonces, el sábado, asumiendo que estuviéramos en aquel tiempo, este sábado, entre las 2 tardes, es decir, entre las 3 y las 6 de la tarde, debería estar sacrificándose el cordero, en este caso, Yehoshua. Y en la noche ya se estaría comiendo la cena y Yeshua estaría en la tumba. Esto es lo que pasaría virtualmente hablando de este tiempo. Entonces, ya no hay sacrificio porque Yeshua ya lo hizo. Lo que va a ocurrir ahora, este sábado, es que desde entre las 3 y las 6 de la tarde ya debemos estar preparados para hacer el Seder de Pesach, la cena, tomando en cuenta que nuestro corbán, nuestro sacrificio o nuestro cordero fue Yehoshua. O sea, aquí se los pongo en el día entre las 2 tardes, entre las 3 y las 6, allí ocurrió el día 14 de Aviv, de aquel tiempo, el sacrificio, fueron corriendo a enterrarlo y ya en la noche, fíjense, es otro día. Eso es lo importante que captemos. Aquí está este día, pero en la noche cambia de día. Es decir, todo lo que ocurrió en el día del 14 terminó a las 6 de la tarde e inició un día 15. 14 y 15. Y dice la palabra, lo guardaréis hasta el día 14. Yeshua tenía que haber sido observado por quienes lo querían matar desde el día 10 y haberlo agarrado el día 14 y haberlo asesinado el día 14, tal cual estaba escrito, ese día se degollaría el cordero. Y en la noche
se comía la carne de aquel cordero. Obviamente, Yeshua ya estaba en la tumba. Para que sean 3 días y 3 noches, Yeshua debe haber sido sacrificado un miércoles 14 de Aviv, entre las 2 tardes. Y el jueves ya él estaba en la tumba. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Jamás, pero jamás de los jamases, Yeshua pudo haber muerto un viernes, porque no se cumplen los 3 días y las 3 noches por ningún lado. Esto ha sido un invento de hombre de decir que Yeshua murió el viernes y resucitó el domingo. No cuadra por ningún lado. Vamos a ver eso. Veamos cómo fue la última semana de Yeshua. En camino a Pesach, es decir, en camino a ser inmolado, a ser sacrificado, Yeshua, ya él venía de lo que fue el evento con Lázaro, la resurrección de Lázaro que él hizo. Él no había llegado todavía a Betania, estaba un tanto a pocos tiempos de Betania. Él había estado bautizando en el Jordán, luego es avisado, 4 días después llega donde está la tumba de Lázaro, lo levanta y luego dice que se fue a Betania. Juan 12, 1 al 3 nos dice, entonces Yeshua, 6 días antes de Pesach, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Yeshua había resucitado entre los muertos. Cuando él llega ahí, él está llegando un viernes. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Él está llegando un viernes 9 de Aviv. Porque está diciendo que hay 6 días para Pesach. Si Pesach es el día 15, entonces ¿cuántos días faltan? Eche para atrás y cuéntelo y va a quedar en el 9, ¿sí? Entonces eso fue un viernes. Ese viernes ya en la noche es Shabbat y se da una cena. Usted lo puede estudiar después, que hubo una cena y comieron allí. Ese es el día viernes, 6 días antes. Luego, cuando faltan 5 días, acuérdese que el viernes el Shabbat inicia en la tarde, se pasa todo el día en Shabbat hasta las 6 de la tarde de ese sábado. Entonces, dice en Juan 12:9, entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Yeshua estaba allí, ¿dónde? En Betania, en la casa de Lázaro, y vinieron no solo por causa de Yeshua, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. O sea, ya habían resuelto matar a Yeshua y ahora también querían matar a Lázaro por causa de que muchos judíos se apartaban y creían en Yeshua por causa de la resurrección de Lázaro. Esto está ocurriendo, parece que el Shabbat empieza en la noche. En la noche se reúnen, cenan. Ellos seguramente estaban cenando los rabinos, los del Sanedrín, y ahí confirmaron que debían matar a Yeshua. Pero resulta ser que ese es el día 10. La palabra dice, habla a toda la congregación de Israel, que en el 10º día de ese mes, en el día 10 de Aviv, tal como está ocurriendo aquí, cada hombre tomará un cordero para su casa, para sus padres por casa. Es decir, ellos aquí estaban ya definiendo el día 10, tal cual está escrito, que Yeshua debería ser sacrificado. Faltando 4 días, es decir, ya pasó el Shabbat, terminó el Shabbat a las 6 de la tarde, para nosotros seguiría siendo sábado, pero ya para el mundo hebreo es domingo. Entonces pasa la noche del domingo y amanece domingo, es decir, la noche del sábado y amanece domingo, y al día siguiente, dice la palabra en Juan 12, 12 al 13, al día siguiente, ¿cuándo al día siguiente? Al día siguiente de la noche del sábado, ya es domingo, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, ahí está. ¿Por qué? Porque es Pesach. Había muchísima gente, cientos de miles de personas en Jerusalén, y allí dice la multitud que escuchó que Yeshua venía, y dice, oyó que Yeshua venía la multitud en Jerusalén y tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban,
Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Esto es el 11 de Abib, pero ya el día 10 estaba marcado como el cordero a ser inmolado. El 11 entonces, Yeshua entra a Jerusalén en el pollino. Faltan 4 días para Pesach. Camino a Pesach entramos al tercer día, es lunes. Dice, al día siguiente ¿qué? Al día siguiente de que entró a Jerusalén el pollino, cuando salieron de Betania, otra vez, Yeshua tuvo hambre y viniendo de lejos, vio una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos, y Yeshua, hablando a la higuera, le dijo, nunca jamás coma nadie de fruto de ti, y sus discípulos le estaban escuchando. También Marcos nos dice, cuando salía del templo, es decir, él va en la mañana, pasa esto con la higuera, ustedes estudien todo lo que pasó en ese momento en el templo, lo van a ver en los evangelios, y luego por la tarde, ya cuando se está haciendo para pasar al día martes, dice, salieron del templo y uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Yeshua le dijo, ves, estos grandes edificios no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos hablando ya del día 12 de Abib. Faltan 3 días para el 15. Ellos se fueron al monte de los olivos y ahí se reunió él. Ahí le preguntaron sobre las señales del fin, todas estas cosas que ustedes pueden estudiar. Estamos 3 días antes y estamos en un lunes. Cuando faltan 2 días, es martes. Dice, en la noche, o sea, acuérdense que estaban en el monte de los olivos ya de noche. Esa noche, Yeshua dice, cuando terminó estas palabras, porque estaba con sus discípulos, dijo, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra Pesach? Faltaban 2 días y eran martes. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Yeshua con engaño y matarle. Ya él estaba escogido como el cordero. Aquí nada más estaban buscando era cuándo tenían que sacrificarlo, pero como estaba escrito, no lo podían hacer en ese momento, sino en el día 14 como estaba escrito. Y dijeron, no durante la fiesta, para que no haya tumulto en el pueblo. Entonces dice, eso fue en la noche del martes. Esa noche amanece siendo martes, amanece siendo 13, y dice, y estando en él, en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Yeshua. Acuérdense, en la noche estaban en el monte de los olivos con él. Esa noche ya pasó a ser martes, ya pasó a ser 13 y ahora amanece, sigue siendo 13 todavía, sigue siendo martes y él está en la casa de Simón. Luego dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregar a Yeshua. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Todo esto está ocurriendo el martes 13 Abib. En la noche estaban en el monte, luego se fueron a Betania, y luego cuando ya están de día y Yeshua está en la casa, este hombre se va, Judas el Iscariote, a negociar con los fariseos, con los del Sanedrín, que eran saduceos y fariseos. Cuando ya falta un día, o sea, esa noche, ellos van, hace todo eso, Yeshua va a volver al templo, ustedes lo pueden leer, va a volver a Jerusalén, y ya en la tarde sale, y ya va, el 13 va a terminar en la noche para convertirse en miércoles 14. Y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesach, sus discípulos le dijeron, ¿dónde queremos que vayamos y hagamos los preparativos para que comas Pesach o la Pascua? Fíjense que eran los preparativos, no era la cena de Pesach, no era el ceder de Pesach. ¿Por qué no era el ceder de Pesach? Juan nos lo dice en 13:1-2. Antes de la fiesta de la Pesach, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre,
y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y durante la cena, fíjense que él está comiendo la cena antes de la cena oficial de Pesaj. ¿Por qué está haciendo esto? Porque él es nuestro Pesaj, él no podía morir el día 15 porque entonces no se cumplía que el cordero tenía que ser muerto el 14 entre las 2 tardes. Así que él no va a comer ese ceder de Pesaj, pero está celebrando Pesaj con una cena que se hace antes, que se llama preparación de Pesaj. Así que él cumplió el Pesaj, él cumplió la fecha correspondiente. Entonces, cuando él termina de comer, ellos inician como a las 8 de la noche y terminan esa cena cerca de las 11, 12 de la noche. Él sale, lo pueden leer ustedes, hacia el Monte de los Olivos, ora, y ya como a las 11, 12 o a las 12 o 1 de la madrugada llegan a buscarlo y se lo llevan y empieza el proceso. Pero estamos hablando de que esa noche es miércoles 14. Entonces, el 14 en la noche llegaron a el lugar que se llama Getsemaní, nos dice Marco, y él mandó a que oraran, mandó a que orara sus discípulos, y él estaba angustiado. Luego también nos deja ver Mateo que llegaron los del Sanedrín y también Judas, y lo tomaron y se lo llevaron. Y Mateo también nos enseña que lo llevaron ante Caifás. O sea, todo esto está ocurriendo en la madrugada. ¿De qué cosa? Del 14 de Aviv, que es miércoles. Y muy de mañana del 14 de Aviv, los principales sacerdotes prepararon una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio, y atando a Yeshua lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Luego lo van a llevar a Herodes, y luego en la hora sexta ya él está en la cruz. Hasta la hora novena hay una oscuridad, y al atardecer, entre las 2 tardes, él muere. Y ahí es donde aparece José de Arimatea, y lo bajan de la cruz y lo van a llevar al sepulcro. Todo eso ocurrió el día 14, antes de que llegara la noche, que se iba a convertir en día 15, en día de Pesaj. Se los pongo aquí en un gráfico de martes a miércoles el 14. Él muere aquí, fíjense, y vamos a contarlo. Él muere aquí, no se cuenta como un día, se cuenta la primera noche, del miércoles a jueves, la segunda noche del jueves, la tercera noche del viernes. Ya aquí es Shabbat, la noche del viernes Shabbat, y va a terminar Shabbat hasta acá, hasta las 6 de la tarde del sábado. Entonces tenemos una noche, 2 noches, 3 noches, él está despertando en Shabbat, porque él murió entre las 2 tardes, se levanta entre las 2 tardes para que se cumpla las 3 noches. Y 3 días, aquí lo tienen, 1, 2 y 3. 3 días y 3 noches. Jamás por ningún lado puede haber muerto el viernes y haber sido levantado el domingo. No sale por ningún lado. Porque dice que el domingo a primera hora, échele, no da por ningún lado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Yeshua? ¿Cómo fue lo que ocurrió? Dice, cuando se sentaron a la cena, a esa cena de preparación de Pesaj, porque él no podía ir a la del 15, porque él mismo era el cordero que iban a sacrificar. Dice, llegado la noche se sentaron. Entonces dice, toman la copa de la santificación. Se dan cuenta que Yeshua tomó la copa de la santificación, la de la separación. Yeshua parte el matzá, se aparte el pan, se asuma que toman la copa del juicio. Esa copa se la toman todos allí, cenan después de la copa. Acuérdense que la primera y la segunda copa, después viene una cena, cenan, y después que cenan toman la copa de la redención, está en Lucas 22:20. Luego él dice, moja el matzá con el jorosot, es decir, que ya Yeshua estaba homologando que también hubiera el dulce. Y después Judas salió.
Es decir, Judas sale antes de que se beba la copa de la redención. Él no recibió la copa de la redención. Luego que termina la cena de Yeshua, cantan el himno de Jalel. Se asume que deben haber tomado la copa de la alabanza y él sale a los montes de los olivos y pasa todo lo que vimos anteriormente. Yeshua es arrestado cerca de las 12 de la noche del 14 de Aviv. Y con esto, mis hermanos, vamos a ir terminando. En primer lugar, lo que se hace, que vamos a recibir en esta reunión del 16, es el ceder. ¿Qué vamos a hacer en el ceder? Llevar el orden. Ceder es orden. Primero, se deben tener velas. Esto es un requerimiento opcional. Usted la puede tener o no la puede tener, porque no está ahí. Seguramente en Yeshua sí estaban, porque no había electricidad, tenían que tener velas. Entonces dice, bendito, cuando se prenden las velas, se dice, bendito eres tú, Adonai, que nos ordenaste recordar y guardar el Shabbat y la fiesta de Pesach. Ese es el orden en que se hace Pesach. Luego se pasa al lavado de manos. Luego se va a levantar la copa de la santificación, esa que Yeshua también tomó. Y ahí vamos a decir unas bendiciones por la santificación. Todo esto yo se los voy a mandar después. Después se va a pasar a tomar los carpás, que son las legumbres, los vegetales, y se moja en el agua de sal. Y damos otra bendición por los frutos de la tierra. Se comen esos vegetales, luego se vuelve a lavar las manos. Esto no es obligatorio. Y el lavado de manos es con una jarrita. Lo vamos a ver ahora en el conversatorio que vamos a tener. Luego se parte el pan del centro, que los hebreos lo llaman yitzhak. Se parte en dos mitades y se envuelve una mitad y se esconde. Se envuelve en una servilleta y se esconde. A esa mitad se le llama epicome en griego, que en hebreo es aficomán. En hebreo esa palabra significa yo vengo de nuevo. Es decir, fíjense el simbolismo que está aquí, que los hebreos lo hacen pensando en Yitzhak, pero nosotros lo hacemos pensando en Yeshua. Se envuelve un pedazo y se esconde, porque así Yeshua fue partido. Yitzhak no fue muerto, no fue sacrificado. Yeshua es sacrificado y luego es escondido. Él se ha ido, pero dice que va a regresar. Aficomen significa yo vengo de nuevo. La otra mitad de ese pan se reparte junto con la otra parte del pan, de otro pan que le llaman Abraham, y se hace emparedado con hierbas amargas. En la antigüedad, cuando se sacrificaban corderos en el templo, que ya no hay sacrificios ahora porque ni hay templo, ni ya debe haber sacrificio porque el cordero de nosotros es Yeshua. Entonces se incluía la carne del cordero allí. Luego se va a tomar la copa del juicio, se relatan lo de las plagas y se puede dar testimonio a los que quieran en ese momento de cómo han sido sacados del mundo por Yeshua. Se come el plato fuerte, es decir, se hace la cena normal y luego acuérdense que faltan 2 copas más. Se busca el aficoman, o sea, regresa Yeshua, por decirlo así, se parte para untarlo con el pan que se llama Jacob y se moja con el dulce y se toma entonces la copa de la redención, se hace las bendiciones, se leen los salmos, se cantan los salmos de las escaleras, que son los salmos que ya vamos a ver más adelante, y se levanta la copa de la alabanza y se dice, este año estamos aquí, el próximo año en la Jerusalén celestial, y se toman la copa de la alabanza. Les hice un diagramita para que entendamos cómo sería el ceder, el orden. Va a haber una copa de la santificación, puede ser una sola copa, si quieren poner las 4 no importa, pero puede ser una sola copa que van a ir llenando o poniéndole el jugo de uvas o el vino kosher en cada vez que lo vayan a hacer. Se ponen las carpas, que son las legumbres, no, los vegetales. Se pone un bol con agua de sal, que es donde se van a mojar los vegetales.
Se tienen las hierbas amargas, que aquí vamos a ver que podemos tener perejil o alguna otro apio. Se tienen los 3 panes que son los matzot, que son panes sin levadura, que el año pasado lo que lo hicimos, pues cada uno hizo sus panes en su casa sin levadura. ¿Qué es un matzot? Un pan que debe prepararse la harina y meterlo al horno antes de los 18 minutos. Si se pasa de los 18 minutos, ya se oxida, ya se vuelve fermentado y entonces no es mazot. Está el joroset, es una mermelada dulce que también se pone. Entonces esos son básicamente los elementos del seder de Pesaj que hay que tener para esa noche cuando tengamos la cita con el Señor. Y acuérdense que es esa noche, y esa noche Él va a quitar y va a santificar. Es decir, va a quitar todo lo que no es bueno que haya en nuestro hogar, y esa noche Él va a santificar. Y con esto